esto, ¿ok? Este mensaje se llama, si me ayudan en pantallas, Evangelio según Mateo. ¿Cómo se llama? Evangelio según Mateo. ¿Cómo, chava? ¿Cómo que según Mateo? ¿No se supone que es el Evangelio y ya? ¿No? Como que el Evangelio de Mateo. Bueno, les voy a decir, hay una corrección de algo que nosotros coloquialmente mencionamos, pero está mal dicho. Cuando nosotros decimos Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, está mal dicho. Porque no son 4 evangelios. Es un solo evangelio. A ver, repitan conmigo. Es un solo evangelio. Contado desde 4 relatos diferentes. Contado desde 4. Muy bien. Quien haya hecho eso me cae muy bien. No es cierto, todos amigos. Entonces, este es el evangelio contado desde la perspectiva, la vivencia, la experiencia de Mateo. Ahora, ¿quién era Mateo? A ver, alguien que sepa de aquí. ¿Quién era Mateo? Algo así, un dato que ustedes sepan. A ver, un cobrador de impuestos. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo aquí dijeron, ¿no? Un discípulo de Jesús. Muy bien. Redimido, muy bien. Entonces era uno de los 12 discípulos de Jesús que después los conoceríamos como los 12 apóstoles de Jesús, ¿ok? Era un recaudador de impuestos. Algo súper importante de notar también es que Mateo era judío, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso de Lucas, era griego, ¿ok? No era judío. Entonces, Mateo vivió y creció desde una experiencia judía contemporánea a la vivencia de Jesús, ¿ok? También eso es súper importante. ¿Hay judíos hoy en día? Claro que sí. Israel es una nación que sigue en pie, gloria a Dios, gracias a Dios, pero no era, o sea, no son el mismo contexto de los judíos actuales a los judíos contemporáneos a Jesús, ¿ok? Hay diferencias ahí, eso es importante. Entonces, ¿qué es el Evangelio y dónde surge la necesidad de nosotros por conocerlo? El tema principal de la narrativa de Mateo es mostrar a Jesús, esto escríbanlo, es súper importante, mostrar a Jesús como el cumplimiento del antiguo pacto y el puente o la conexión hacia el nuevo pacto, ¿ok? El antiguo pacto, ¿cuál había sido? El pacto que Dios tuvo con Abraham, ¿ok? De haré de ti una grande nación y tú vas a ser un padre de muchos hijos, ¿no? Y van a ser tan incontables como las estrellas. Ese era el primer pacto. También parte de ese primer pacto pasa en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da la ley, las tablas de la ley a Moisés, ¿ok? Y se desarrolla ese pacto antiguo. Pero en Cristo, Jesús es el cumplimiento de ese antiguo pacto que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias y es el puente para el nuevo pacto. Ahorita vamos a ver cuál es ese nuevo pacto. El primer punto de este tema se llama contexto del relato de Mateo. Y como les digo, no quiero que esto se conviertan en... ¿Hola? Yo, ¿quién entró? Renuncio en el Nacho. Bueno, venga. Este, el punto es que, ¿en qué estaba? A ver, recuéntame. El contexto. Muy bien, gracias, Cari. El contexto del relato de Mateo, ¿ok? Es súper importante porque, como les decía, no queremos que esta serie sea estudios bíblicos, aunque son muy buenos, son súper buenos, pero esto no es un estudio bíblico de los libros o sea, que conforman el Evangelio de Jesús, sino es un mensaje, ¿ok? Estamos sacando lo principal, lo más importante. Y para sacar ese mensaje tenemos que saber el contexto del relato y de quién era Mateo. Entonces ya mencionamos que Mateo era uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿ok? Posteriormente conocidos como los apóstoles de Jesús. Mateo era judío. Escribe eso, por favor. Lo vuelvo a repetir. Mateo era judío. Eso es súper importante. Y practicaba, como bien dijeron ahorita, el oficio de ser recaudador de impuestos. Ahora, dato curioso. Este oficio era repudiado en el contexto contemporáneo a Jesús, era repudiado por los judíos, porque los propios judíos consideraban a estas personas, a los recaudadores de impuestos, traidores a su patria. ¿Por qué recaudaban impuestos? Eso es súper importante también de notarlo.
porque estaban conquistados por el Imperio Romano, ¿ok? Entonces ellos tenían que recaudar impuestos para dárselos a Roma, ¿ok? Para aportarles a Roma porque estaban conquistados por ellos. Entonces, por eso, para los judíos, los recaudadores de impuestos eran traidores. Era como la parte de la peste de la sociedad. No estoy diciendo que el top, porque había más apestados, ¿ok? Para ellos. Pero sí era de los más apestados y Mateo era de ese grupo, ¿no? Pero cuando Mateo está ejerciendo este oficio, tiene un encuentro con Jesús. A ver, repite conmigo, tiene un encuentro con Jesús. ¿Ok? Jesús llega con Mateo cuando Mateo está teniendo, pues imagínense, es como si ustedes, no sé, están trabajando en planos porque son arquitectos o en proyectos en equipo porque a lo mejor son comunicólogos y quieren, como que transmitir algo, pues en las redes sociales o lo que sea, ¿no? Imagínense trabajando, diseñando algo, haciendo cálculos para alguna construcción, si son ingenieros, lo que sea, ¿no? En el momento en el que tú estás trabajando, o sea, imagínatelo, Mateo estaba trabajando y en ese momento en donde tú menos te esperabas tener un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con Jesús, ¿no? En su trabajo. De hecho, dato curioso, por si lo quieren anotar, Jesús a sus 12 los llama trabajando, ¿ok? Para todos aquellos que a lo mejor les haya pasado lo mismo que a mí me llegó a pasar, que fue como, no, pues yo voy a dejar todo y voy a dejar mi trabajo o lo que sea por seguir a Jesús y eso no importa. No, claro que importa, porque para Jesús es importante que tú y yo seamos responsables, ¿ok? Y a ninguno de sus 12 los llamó estando en su cama, ni en su sala, ¿no? Ni jugando un videojuego, no, o sea, los llamó trabajando. ¿Cómo los llamó? Trabajando, ¿no? Entonces Mateo estaba dentro de todo trabajando y recibe las palabras que cualquier judío de su época esperaba como lo más anhelado, que era sígueme. ¿Ok? Les voy a dar un súper breve contexto de por qué era tan importante para ellos estas palabras. Para los judíos, ¿ok? Tenían 3 escuelas en las que eran preparados durante toda su vida, ¿ok? Y era por etapas, ¿ok? Era por edades. Entonces, en la primera etapa era para todos los niños judíos, ¿ok? La segunda etapa era para solamente aquellos que pasaban las pruebas de las primeras, ¿ok? Y la tercera etapa era para aquellos que pasaban las pruebas de las segundas, ¿ok? Y si hacías eso, o sea, si ya eras parte del tercer grupo de judíos que pasaban esas pruebas, entonces tenías que buscar un rabino y había rabinos en el contexto de Jesús que tenían más prestigio que otros o más fama que otros. Entonces tú te la podías jugar con un rabino que no fuera tan famoso y a lo mejor te la ponía papita, ¿no? Era así del profe que te pasaba de a panzazo, ¿no? Pero podías ir con el rabino que tenía más prestigio y era más conocido y te le iba a poner súper difícil. Y no eran pruebas así como que, no sé, dime los 10 mandamientos. No, era así como de cuántas veces se repite esta palabra en el libro de Éxodo, qué dice exactamente en esta sección de la escritura, a qué se refiere. O sea, cosas así súper, súper complicadas, ¿ok? Entonces, Mateo, si estaba ejerciendo como recaudador de impuestos, quiere decir que en alguna de estas pruebas no las pasó. Porque los judíos que no pasaban esas pruebas, que no eran discípulos de un rabino, ejercían el oficio de su padre. ¿Ejercían qué? El oficio de su padre, por lo general. Entonces era un discípulo reprobado. Mateo era un discípulo reprobado. Pero cuando Jesús llega, cuando él está trabajando como traidor a su patria, y llega y le dice, sígueme, eso para Mateo fue muchísimo más de lo que puede significar para nosotros. Era todo. Era como, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿cómo tú me vas a decir que yo te siga? Ese sígueme involucraba un mundo de responsabilidad. Un mundo de decir, voy a dejar todo atrás por seguir a mi rabino. Voy a seguir el polvo de los pasos que da mi rabino sobre la tierra y quiero que ese polvo me embarre la cara y me haga parte de mi rabino. Eso significaba. Entonces, Mateo tuvo ese encuentro a ese nivel con Jesús. Y ahora ahí les va otro dato de Mateo, por si no lo sabías, bro.
de ti. No, no es cierto. Este, Su nombre en hebreo es Leví, ¿ok? Ese es el nombre de Mateo en hebreo. Y me suena súper interesante o curioso que sea Leví porque chéquense otro contexto. La nación de Israel está construida por 12 tribus, ¿ok? Eso lo vemos desde la época de los patriarcas en el libro de Génesis, ¿ok? A través del nieto de Abraham, primero fue Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus era la tribu de Leví, ¿ok? Esa tribu no tenía posesiones geográficas, pero tenía una responsabilidad sacerdotal para con toda la nación de Israel. Entonces, me encanta que Mateo signifique Leví, porque quiere decir que el sacerdocio levítico está ligado a este libro. Es súper importante. Este libro está dirigido por un judío para creyentes judíos. Eso es súper importante entenderlo. Ahora, las diferentes comunidades contemporáneas a la iglesia primitiva necesitaban un libro que contara la historia de Jesús. En este caso, el pueblo judío necesitaba una historia que contara la historia de Jesús, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces Mateo tiene esto en cuenta, obviamente siendo inspirado por el Espíritu Santo, para escribir esto. Literal es como si fuera una tesis, así, o sea, para Mateo eso fue una tesis apologética. Apologética quiere decir la defensa de la fe, para dar defensa de decir, Jesús es el verdadero rey de los judíos. Jesús es el cumplimiento del antiguo pacto. En Jesús está el nuevo pacto. Jesús es el Mesías prometido. Para nosotros todas esas cosas pueden sonar muy interesantes, pero para un judío era completamente impresionante. Porque era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser rey si vino a nacer en un pesebre, no? ¿O cómo va a ser rey si no vino en toda su gloria, si entró a la ciudad de Jerusalén en un burro, ¿no? ¿Cómo va a ser rey? Y Mateo está diciendo, sí, miren, según el cumplimiento de las profecías que se dieron en el antiguo pacto de los profetas leales a Dios, a Yahvé, Él es el Mesías prometido. ¿Sabían que en Jesús se cumplen de entre 300 a 600 profecías del Antiguo Testamento? Digo 300 o 600 porque depende del erudito que haya estudiado eso, ¿ok? Porque hay diferentes posturas. Pero, o sea, no había nadie que fuera capaz de cumplir 2 o 3. Y en Jesús se cumplen de 300 a 600 profecías del Antiguo Testamento. Y eso es lo que les está diciendo Mateo en este relato. Es como, miren, Él es. O sea, para mi pueblo, Él siendo judío, para mi pueblo judío, aquí está el rey. ¿Ok? Les voy a leer el pasaje central del libro de Mateo. Y ustedes lo pueden buscar. Está en Mateo, capítulo 5, versículo 17. A ver, búsquenlo ahí en sus Biblias. Mateo 5, 17. Este es el pasaje central de este libro. ¿Ok? Mateo 5, 17. Dice así. No crean ustedes, está hablando Jesús, ¿ok? Le está diciendo estas palabras a los fariseos, que los fariseos eran los expertos de la ley en ese entonces, ¿ok? Les dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley. En otras palabras, no he venido a negar la ley. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. O en otras traducciones, su cumplimiento. Este es el versículo clave de todo este libro. Con esto, Mateo está diciendo con las propias palabras de Jesús, en Jesús se cumple todo lo que habíamos esperado. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, porque ahorita estamos hablando de un mensaje de un judío hacia los creyentes judíos, ¿ok? Pero aplicándolo hacia nosotros, hacia nuestro contexto, ¿ok? Por eso les digo que es mensaje más que estudio. Jesús es el cumplimiento de todo lo que habíamos esperado. A ver, lo voy a volver a repetir. Jesús es el cumplimiento de todo lo que habíamos esperado. Tú habías esperado una vida de felicidad, habías esperado éxito, habías esperado salud, habías esperado, no sé, no sé cuáles anhelos haya en tu corazón, pero sí te puedo decir lo siguiente. Jesús es el cumplimiento
de todo lo que realmente, no superficialmente, de lo que realmente has esperado toda tu vida. Él es el cumplimiento, Él es la razón por la cual tú sigues teniendo dudas, sigues sintiendo un vacío. Él es la razón y Él es el porqué. Él es la pieza clave, la piedra angular que necesita tu vida para ser fundamentada. Este concepto de la piedra angular sabían que proviene o sea, desde la época de Jesús, ¿no? Por eso la utiliza la palabra de Dios. Y desde antes de Jesús. O sea, significa o simboliza que en muchas construcciones griegas y romanas, muchas construcciones no utilizaban cemento como lo conocemos nosotros, sino que esas estructuras fueron construidas con una piedra que sostenía todas por su propio peso y por su propia forma, y esa piedra hacía que todas estuvieran en orden y no se cayera y no se derrumbara, ¿ok? Y esa piedra era conocida como la piedra angular. Entonces, cuando el autor de lo que se está escribiendo en la palabra de Dios dice que Cristo es la piedra angular, ahí ya tiene más significado. Porque está diciendo, Él es el fundamento de toda tu vida. Él es el fundamento de todos los pilares en los que tú crees y lo que deseas y lo que más anhelas. Y la razón por la cual tu casa está de pie es porque Él es la piedra angular. ¿Se dan cuenta? Hay mucho detrás de lo que la palabra de Dios nos dice y por eso es importantísimo estudiarla. Es importantísimo tener dudas, porque en esas dudas hay resolución. Si no hay dudas, pues siempre se queda el vacío, ¿ok? Entonces, bueno, voy a seguir. Mateo, bueno, tomando en cuenta que Marcos escribió primero, o sea, Marcos fue el primer relato del Evangelio que se escribió, ¿ok? Aproximadamente en el año 45 después de Cristo. Y Mateo y Lucas van a volver a contar la historia de que Marcos contó, pero a sus respectivas comunidades. Mateo ahorita estamos diciendo que lo escribe a los judíos y Lucas lo escribe a los griegos, que lo vamos a ver más adelante, que también se va a venir muy chido, ¿ok? Es un mensaje principalmente, ya lo dijimos, al pueblo judío y muestra que Jesús no destruyó la ley ni el antiguo pacto, sino que lo cumplió en sí mismo, en su propia persona. Muestra cómo Jesús es un mejor Moisés para Israel y solo Él es el Mesías prometido. ¿Por qué digo Moisés? Literal en esto nos estamos metiendo en la mente de un judío contemporáneo a Jesús, ¿ok? Entonces, para un judío, en ese entonces, y de hecho hasta la fecha sigue siendo así para muchos, Moisés es la figura que representa la ley de Dios. De hecho, conocen la ley de Dios como ley mosaica en muchas ocasiones, y a veces hasta lo comentamos aquí en el púlpito, porque es muy conocido así. Entonces, para los judíos, la figura de Moisés representa eso. Y también la figura de Elías, que es uno de los profetas más prestigiosos para el pueblo de Israel, igual representa él la figura de la profecía. Entonces Mateo, otra vez vuelvo a lo mismo, les está diciendo, Jesús es un mejor Moisés, hermanos. Él es el cumplimiento. Moisés nos vino a anunciar la ley por parte de Dios, pero Jesús es el cumplimiento de esa ley. Elías nos vino a mostrar qué es la profecía y cuál era la voluntad de Dios, y fue un profeta súper respetado y famoso delante de los judíos, pero Jesús es el mayor profeta de todos, Él es el jefe de los profetas. Él es o sea, los profetas son imperfectos y terrenales y llenos de defectos, pero Jesús es el profeta perfecto, Jesús es el cumplimiento de la ley que Moisés nos vino a anunciar. Vamos a Romanos, ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 3, del 21 al 25. En este punto me explayé más porque era como el que más exhaustivo, ¿ok? Romanos 3, del 21 al 25, dice así, pero ahora, lo estoy leyendo en NTV, la versión que tengan, adelante. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, ¿ok? Lo que acabamos de decir, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad
para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, versículo 24, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, quien nos ha liberado del castigo de nuestros pecados. Hermanos, punto así, un paréntesis súper importante. ¿Sabes cómo identificar un verdadero evangelio de uno falso? El falso va a omitir las cosas que tú hiciste mal. El falso va a omitir palabras como pecado, como infierno, como condenación, como juicio. Y el verdadero te va a decir, ok, Jesús vino para rescatarte. Vino a pagar por tus pecados en la cruz. Te vino a dar una vida eterna. Tú eres nueva criatura en Cristo y ahora su Espíritu Santo mora en ti. Pero todo eso Dios lo dio porque tú y yo estábamos muertos por nuestros pecados. Porque tú y yo espiritualmente estábamos separados de Dios. Dice Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios por sus propios méritos. Y cuando nosotros escuchamos evangelios como, venga, sí, Dios quiere lo mejor para ti y Él te va a bendecir y todos los sueños que tú pongas en, como si Dios fuera un genio en la lámpara. Dios no es un genio en la lámpara. Dios no es un genio que te va a conceder 3 deseos y se va a desaparecer durante milenios hasta encontrar un nuevo amo. No, Él es el amo. Él no necesita un amo. Y Él sabía que tú y yo necesitábamos el pago que Él hizo en la cruz con su propia sangre. Cuando decimos, no, pues es que la salvación es gratuita, es verdad. Es por gracia y no por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Pero sí tuvo un precio y fue el precio más alto de toda la historia de la humanidad, la sangre del Hijo de Dios. Ahí está la diferencia entre un verdadero evangelio. Si a los judíos, o sea, si Mateo hubiera escrito, imagínense, son las cosas esperanzadoras de Jesús y mira cómo sanó a los enfermos y a los leprosos y hubiera escrito eso, para los judíos no hubiera tenido ningún valor. Porque ellos sabían que de acuerdo al antiguo pacto, nosotros necesitábamos un Mesías. Nosotros necesitábamos un redentor. Y Jesús es ese redentor. Jesús, Él es el cumplimiento, Él es nuestro. Por eso me encanta que Dios tenga tantos nombres. Me fascina. O sea, y dentro de todos esos nombres está la naturaleza de Dios. Y uno de sus cualidades más grandes es que Él es redentor. ¿Redentor de qué? Se tiene que anunciar de qué fuimos redimidos, de qué fuimos perdonados, de qué fuimos justificados. Yo no sé ustedes, pero mientras uno más se acerca a Jesús, te das más cuenta de tu condición débil, frágil, inexperta, insensata, necia, soberbia. Y eso es maravilloso. Porque yo no espero que Dios sea un genio en la lámpara, yo espero que Dios sea Dios. Y Él es así. Y Él es justo y es misericordioso, pero también Dios como un gran padre te va a decir la verdad y te va a exhortar. Así que, cerrando ese paréntesis que era muy importante, ¿ok? Segundo punto de este mensaje. ¿Qué relación entre su contexto, o sea, hablando de los judíos contemporáneos a Jesús, y el nuestro? ¿Qué relación, existe entre los creyentes judíos contemporáneos a Jesús y nosotros? Apúntenlas. Son 4, ¿ok? La primera es, tenemos la misma necesidad de perdón y redención por nuestros pecados, por parte de Dios. La misma. No porque ellos fueran ya judíos. Es más, en una ocasión los fariseos le dicen a Jesús, pues nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les está diciendo? Están poniendo su fe en un hombre que yo mandé, a quien yo llamé, a quien yo le di la fe, a quien yo le di una promesa. Les está diciendo, antes de que Abraham existiera, yo ya había creado el universo con mi palabra y yo ya había pensado en este plan redentor, porque Jesús es hombre y Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces,
Me fascina eso. Tenemos la misma necesidad de perdón y redención. Dos, segunda, tenemos la misma necesidad de una relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Porque es por medio de la persona. A ver, el Espíritu Santo, igual aquí, teología, hermanos. Teología, pero a lo divertido, ¿ok? El Espíritu Santo no es un recurso, no es un material, no es como que un nivel de un videojuego al que tú llegas y entonces eres más pro. No, el Espíritu Santo es la persona del Dios vivo, es el Espíritu del Dios viviente. Es el Espíritu de Dios, es la persona de Dios. Y tiene un propósito en específico en tu vida y en la mía, y Jesús lo dijo. Dijo, yo les voy a mandar a ustedes el Consolador y Él va a dar testimonio de mí. O sea, lo que más hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, o sea, en el momento en el que recibimos a Cristo y tenemos a su Espíritu Santo, es evidenciarnos quién es Jesús. Pero para eso tú y yo nos tenemos que acercar a Él. Y como le dice Pablo a Timoteo, no dejes que el fuego del don de Dios se apague. Avívalo, avívalo. Es nuestra responsabilidad avivarlo. Punto número 3. Tenemos la misma necesidad de conocer a nuestro Dios a través de su palabra. ¿Ok? Dice Primera de Pedro que aquí tenemos la palabra profética más confiable, con la cual va a alumbrar el camino. El Salmo 119, ¿no? Todo ese salmo es maravilloso porque habla de la naturaleza de este maravilloso libro. Y tú y yo no tenemos que buscar nuevas revelaciones y nueva palabra. ¿Saben algo de lo que, a ver, a lo mejor va a sonar así como bien hater, ¿no? Pero sin decir ningún nombre, ninguna denominación, porque a ver, tenemos que respetar y somos la misma iglesia de Cristo, ¿ok? Pero ¿saben algo? Así súper en confianza. Yo estoy cansado o hasta nefasteado de que en prédica sea como, no, es que esto en la palabra de Dios significa esto y es un secreto oculto que Dios me reveló a mí, y tú lo tenías que escuchar nada más porque yo te lo revelé. O sea, es como, bro, tú no eres el Espíritu Santo. Dios ya reveló a través de su Espíritu este libro. Yo no necesito nada nuevo. Yo no necesito entender, es que por qué son las 5 piedras que agarra a David para lanzarle una a Goliat y simboliza. Bro, no le busques a lo que no dice, a lo que no simboliza, a lo que no significa. La palabra de Dios habla por sí solita. Y cuando la dejas hablar por sí solita en tu vida, wow, la transformación que hay en nuestro corazón, hermanos. Por eso Pedro dice, esta es la palabra profética más confiable. Por eso Jesús dice, aquellos que me aman permanecen en mis mandamientos. Por eso, eso es lo que significa cuando Juan en capítulo 1 pone a Jesús como el verbo que encarnó. Aquí sus palabras están encarnadas en este libro para ti y para mí. Y por eso debe ser el libro que más tiene cercano, no para saber más y ser así como un gran conocedor, sino para tener la experiencia de Jesús todos los días de tu vida. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Ok. Cuarta necesidad y la más importante. ¿Ok? La misma, ¿qué relación existe entre los judíos contemporáneos a Jesús y nosotros? La cuarta necesidad es la más importante. Tenemos la misma necesidad de la presencia de Dios. A ver, repite conmigo. Tengo la misma necesidad por la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, la presencia de nuestro Dios. Necesitamos. ¿Sabes? Cuando entendemos eso, el orar no se hace algo pesado. No se hace una carga como que, ay, bueno, es que Chava me dijo que yo tengo que orar, o el pastor, y bueno, pues me va a poner a orar. No, cuando en tu corazón, hermanos, escucha muy bien esto, entiendes que al orar, la presencia del Dios vivo, de aquel que está en el trono, está ahí contigo cuando tú estás orando.
Porque, a ver, Dios es omnipresente, Él está incluso cuando no estás orando, ¿ok? Pero cuando tú estás orando te haces consciente de que Él está ahí. Te haces consciente, es como literal tomarse un café con Jesús y escuchar lo que Él tiene que decir a través de esto, para tu vida, para la iglesia, para lo que tiene para México, lo que tiene por delante, lo que tiene en tu presente, la razón por la cual pasas pruebas, por medio de lo cual Él te da fuerzas. Es a través de esa intimidad. Y cuando tú y yo entendemos eso, cuando realmente lo entendemos, no se hace pesado. Es el momento más glorioso de toda tu vida y de todos tus días, conectarte con el Rey. Así que voy a decirlo en esta palabra, conéctate con el Rey. Repite conmigo, conéctate con el Rey. Necesitamos conectarnos con Él. Tú y yo solitos no podemos. Y si estamos esperando a que, bueno, yo tengo que leer mi Biblia cuando se predica el domingo o el viernes, no, es que es todos los días. Mañana la necesitas, pasado mañana la necesitas, el lunes la necesitas, el martes la necesitas. La necesitamos todos los días de nuestra vida. Chéquense lo que dice Hebreos 1, Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Con eso termino este punto, ¿ok? Si me pueden apoyar igual con el teclado, hermanos, por favor, para hacer la cosa más romanticona. ¿A quién le gusta la música? A ver, levante su mano. Muy bien. ¿Te ayuda la música también a tener esos tiempos íntimos con Dios? A mí sí, muchísimo. Muy bien. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dice así. Me fascina. Por favor, vamos a leerlos juntos incluso. Yo lo voy a leer en Reina Valera, pero la que tú tengas, vamos a leerlos todo en voz alta, ¿va? ¿Listos? Hebreos 1 del 1 al 4. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es el poseedor del nombre excelente. Su nombre es excelente en todos los sentidos. Y cuando tú y yo clamamos a su nombre, no estamos clamando en vano. Cuando tú y yo llegamos aquí a su palabra y le decimos, Jesús, por favor explícame esto, no lo estás haciendo en vano, no lo estás haciendo al aire. Hay un nombre que es sobre todo nombre y es el suyo. Y cuando tú lo buscas y dices, Jesús, por favor, ayúdame o ayúdame a entender, Jesús, dame sabiduría, no puedo hacer esto. Él no toma en vano esas cosas, esas oraciones. ¿Tú sabías que en una de mis cartas favoritas de toda la Biblia, que se llama Apocalipsis, narra que Él tiene una copa al lado de su trono, que dice la palabra de Dios que contiene todas las oraciones de los santos? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tú hablas con Él, todo lo que tú oras a Él, está ahí, cerca de Él. Y Él lo tiene cerca. Imagínate, por ejemplo, tú en tu cuarto. Hay cosas que no utilizas mucho y no pelas tanto. ¿Y dónde las tienes? Guardadas, ¿no? A lo mejor acomodado, desacomodado, lo que sea, pero las tienes guardadas. Y lo que más ocupas o lo que más valoras, ¿dónde lo tienes? Cerca, ¿cierto? Pues Él, para lo de las cosas más preciadas para Él, son las oraciones que Él tiene contigo, los momentos íntimos que Él tiene contigo. Mateo les está diciendo, el Dios vivo vino. Es Él, es Jesús, es Él. Él es el Mesías prometido, Él es el Cordero inmolado, Él es el Príncipe de paz. Él es
Él es quien su llaga nos va a hacer sanados. Él. Y Él es el único que va a resucitar al tercer día. Y por medio del cual nosotros podemos tener salvación. Y nosotros podemos tener un camino hacia el Padre. Él. Mateo simplemente está apuntando a Jesús. Todo el relato. Cuando habla de las bienaventuranzas en el capítulo 5, me fascina. De cómo relata el primer sermón de Jesús. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los quebrantados de corazón. Y recuerda todas esas palabras de Jesús, porque el Espíritu Santo lo está inspirando y le está ayudando a recordar. Y lo que tú y yo tenemos aquí en el libro de Mateo es maravilloso, es la historia de nuestro Dios. Es la historia, es su evangelio, son las buenas noticias de Jesús. Pero para saber las buenas noticias, hay que conocer y aceptar las malas noticias. Las malas noticias es que estábamos separados de Dios, que no podíamos hacer nada. Imagínense, ni todos los que estamos en este auditorio, ni todos los que estamos en Toluca, ni todos los que estamos en México, durante toda la historia de la humanidad, o en todo el mundo, juntos, podíamos hacer lo que Jesús hizo en la cruz. No podíamos hacerlo. Y voy con este último punto que es muy corto, que se llama el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia. Si quieren apuntarlo, el resumen de la narrativa de Mateo básicamente es que del capítulo 4, del 1 al 4 habla del nacimiento y el crecimiento de Jesús. Del 5 al 7 habla del manifiesto del reino de Dios. Del 8 al 25 habla del ministerio de Jesús. Y del 26 al 28 narra cómo Jesús muere, resucita y conquista la muerte. Hay una frase de un teólogo que me gusta mucho que se llama Nathan Finocchio, que dice: Mateo contrasta continuamente a los líderes judíos para mostrar cuán radical es la gracia de Jesús. Y por eso en todo el relato de Mateo siempre aparecen estos personajes un poco molestos, los fariseos y los escribas, ¿no? Y van y tientan a Jesús o tratan de ponerle trabas, porque Mateo en ese relato está diciendo que es importante que ellos salieran para mostrar cuán radical es la gracia de nuestro Dios, de Jesús. El mensaje de la gracia está en el nacimiento y el crecimiento de Jesús. Nació el Rey, creció, aprendió y experimentó como nosotros. El mensaje de la gracia está manifiesto en el reino de Dios, que aun cuando teníamos dudas sobre nuestro llamado y propósito, Jesús dejó claro que su voluntad es que seamos luz y sal en la tierra. El mensaje de la gracia está en el ministerio de Jesús. Jesús no establece nuevas leyes en sus enseñanzas o en sus puntos imperativos. Él simplemente explica las leyes y las profecías del Antiguo Testamento y lo hace a través de parábolas mayormente. El mensaje de la gracia está en la muerte, resurrección y en la conquista de Jesús a la muerte. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús es la gracia en su máximo esplendor. Porque tú y yo no podíamos hacer nada, pero Él lo hizo todo. Quisiera cerrar con esta frase y con un versículo. Si me acompañan ahí de pie en sus lugares, vamos a ponernos de pie. La frase dice así: la hora del cumplimiento ha llegado. Esa es la clave de toda búsqueda. El año agradable del Señor ha llegado porque ha aparecido aquel cuya majestad brilla a través de cada palabra y de cada parábola. Esta frase la dijo Joaquín Jeremías, es un autor. Y me gustaría que leyéramos, se los voy a leer yo más bien porque ya los hice pararse. En Mateo 28, del 16 al 20, está una invitación para todos aquellos que han decidido darle su vida a Jesús. Y va para todos. No va para el maestro, no va para el líder, no va para el pastor. Va para todos los que le entregamos nuestra vida a Jesús. Y quiero que
Cuando la lea, la escuchen con sus ojos cerrados, ahí en su lugar. Cierren sus ojos. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues, lo voy a hacer personal, ¿ok? Ve pues y haz discípulos a todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a guardar todo lo que yo te he mandado. Y recuerda, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias porque tú eres nuestro Maestro. Gracias porque en ti está el cumplimiento, Señor, de todo lo que nuestro corazón anhela y esperaba. Porque en ti, Señor, cobran sentido todas las dudas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque tú eres nuestro Redentor, porque tú eres nuestro Sanador, porque tú eres nuestro Salvador. Porque en ti, Señor, nuestra vida tiene sentido. Permítenos hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y por favor, recuérdanos que tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Porque sin ti, Padre, no tenemos fuerza. Sin ti, Padre, no hay aliento. Sin ti, Padre, no hay sentido. Sin ti, Padre, no hay razón por la cual yo deba buscar propósito en mi vida, porque no lo tiene. Y díselo con todo tu corazón. Así yo me vaya a dedicar a ser ingeniero, electricista, arquitecto, maestro, veterinario, comunicólogo, piloto. Señor, mi vida está para ti. Díselo con todo tu corazón. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida, así como Mateo tuvo un encuentro contigo trabajando, yo quiero tenerlo todos los días en mi trabajo, y en mis estudios, y en mi casa, y en mi cuarto, y cuando estoy con mi pareja o con mis padres, o cuando estoy a solas. Pero quiero tener ese encuentro contigo todos los días de mi vida. Y díselo: ayúdame a enamorarme de tu palabra todos los días, a depender de ella, a depender de tu presencia, Señor. Porque tú no solamente eres el Rey de los judíos, sino que eres mi Rey. Es el Rey de la iglesia. Y algún día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Y dile con todo tu corazón: yo quiero que llegue ese día en el que yo vea cómo tú triunfas, en el que yo vea cómo tú reinas, porque en medio de tantos gobiernos tan corruptos, tan hipócritas, tan codiciosos, hay un Rey que está por encima de todos y que va a reinar, y Él lo prometió. Y díselo: Señor, yo confío que tú vas a reinar, pero de aquí a que llegue ese día, quiero que reines en mi vida hoy. Quiero que tomes el trono de mi corazón y lo hagas tuyo todos los días de mi vida, Señor. Que lo hagas tuyo. Yo necesito, Señor, ser dirigido por ti. Necesito estar bajo tu reino, aún en medio de un mundo lleno de corrupción y de injusticias y de maldad. Y ese reino, hermano, hermana, se demuestra cuando amas a tu prójimo, cuando amas a Dios sobre todas las cosas, cuando extiendes la mano cuando alguien más la necesita, cuando das un abrazo a aquellos que más lo necesitan, cuando das una palabra o prestas oído a aquellos que más lo necesitan. Te damos tantas gracias, Señor. Tú eres bueno, eres magnífico y queremos escuchar tu historia. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.